Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: cuánto he deseado celebrar esa Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor, hijos. Hoy celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y les voy a decir por qué. Hoy es jueves, este jueves de esta gran fiesta, porque se celebra entre el domingo de Pentecostés, que fue el domingo pasado, y el domingo próximo, que celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Es decir, el próximo domingo celebraremos la fiesta de la Santísima Trinidad. Entonces, entre la fiesta del Espíritu Santo, que fue el domingo pasado, y la fiesta del próximo domingo, que es la Santísima Trinidad, el jueves se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Para qué? Para que podamos entender la importancia de lo que es el sacerdote. Cristo es el perfecto, único, sumo y eterno sacerdote. Pero veamos a lo siguiente. Es que el Jueves Santo, Cristo instituyó a los sacerdotes. Pero como el Jueves Santo hay muchas actividades, entonces la iglesia deja esa fiesta para ese momento, el día de hoy, por ser una fiesta muy importante. Lo mismo, el Jueves Santo, Cristo instituyó la Santísima Eucaristía cuando celebró la última cena con sus discípulos. Pero como el Jueves Santo hay muchas actividades, no hay tiempo pues para este momento. Nada más se hace la procesión con el Santísimo para llevarlo al monumento, es decir, al altar preparado para su adoración, el Jueves Santo. La iglesia lo ha dejado para otro momento especial, que sería de hoy en 8 días, el próximo jueves, sería jueves de Corpus, el cuerpo y la sangre de Cristo, el próximo jueves. Entonces serían 2 fiestas que la iglesia ha dejado para que podamos celebrar por la importancia que tienen. Vamos a lo siguiente. Hoy celebramos pues la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Fíjense en esto. El pueblo de Israel celebraba, ellos ofrecían sacrificios de animales a Dios, ¿sí? Porque era su mentalidad, la cultura de aquellos tiempos, hace muchos siglos. Recuerden que el primero que ofrece sacrificios a Dios es Caín y Abel. Abel, que era pastor de ovejas, va a ofrecer un corderito. Lo va a ofrecer lo mejor de su rebaño, lo mejor lo seleccionó y se lo va a ofrecer a Dios para darle gracias a Dios. Hizo un altar de piedras, ahí lo colocó, lo degolló, lo quemó y toda la grasa del animalito subió al cielo y era la manera de poder agradarle a Dios. Mientras que Caín hizo las cosas de mal modo, al aventón y demás. Eso es para que entendamos que si venimos a misa debemos de venir con mucha devoción, porque Dios se da cuenta de la intención que traemos en el corazón y de qué manera le ofrecemos la Santa Misa. Por eso
tenemos que venir a misa para ser agradecidos con Dios, darle gracias por la vida, por lo que nos ha dado. Por lo tanto, cuando Caín ofreció hortalizas porque se dedicaba a la agricultura, era agricultor, y ofreció las hortalizas a lo que salía, y ahí los puso, los quemó y así se los ofreció a Dios. Y Dios vio con buenos ojos lo que le ofreció Abel, pero Caín ciertamente que no. Y allí empezó la envidia. Bueno, ellos fueron los que ofrecieron esos sacrificios, porque así era la mentalidad de aquellos pueblos de aquel tiempo, ofrecer sacrificios de animales. Pasaron los siglos y el pueblo de Israel siguió ofreciendo sacrificios de animales, animales gordos que los ofrecían, los degollaban, los quemaban y toda la grasa de la carne subía al cielo y decían, era para darle gracias a Dios. Pasaron los siglos y los siglos. Pero un día Cristo le molestó lo que él vio en el templo de Jerusalén. El templo lo construyó el rey Salomón, el hijo del rey David. Construyeron un templo muy grande. No tanto así. El templo, así como estamos nosotros, era pequeño. El templo se decía con todo y atrio. Entonces el atrio era grandísimo, enorme, existe todavía ese atrio. Existe grande ese atrio. Había miles y miles y miles de gentes. Se preparó y se construyó un altar enorme donde subían los animales y los degollaban. Los degollaban, los mataban, salía la sangre. Era mucha sangre la que corría por los animales que se ofrecían en sacrificio a Dios. Pero Cristo vio esa corrupción. Se fueron corrompiendo poco a poco. ¿Y en qué se corrompieron? En lo siguiente. Sucede que hacían su negocio. Los que vendían los animales se aprovechaban de la gente que llegaba para ofrecer un sacrificio a Dios. No, es que los animales dentro del templo, lo que es el atrio, no, están más caros. Esos son los que Dios ama. Los de afuera ni sirven. Esos que venden allá fuera del atrio, esos no sirven. Y la gente eran tan hábiles para enredar a la gente. Está bien, compro ese. No, Dios va a quedar contento cuando le ofrezca ese sacrificio. Y Cristo lo vio. Y empezó a recorrer todos los puestos, miró cómo había corrales de animales, de vacas, de bueyes, había de corderos y demás. Y todo eso, las canastas de jaulas de puras palomas, mesas de los cambios. No, era un mercado. No, pues se enojó mucho. Pero se enojó por la actitud de la avaricia, el deseo de tener, de hacerse tonta a la gente para engañarlo y vender sus animales y ganar dinero. Era la avaricia. Y eso fue lo que le molestó. Entonces salió, fue e hizo un látigo de cordeles. No, se vino enojado. ¿Se enojó Cristo? Sí, se enojó. Le molestó ver el abuso y las injusticias hacia las personas de buena fe. Y entonces empezó a golpear los animales y espantarlos, y de un corredero que se hizo y demás. Y le dijeron, oye, ¿con qué autoridad haces todo esto? Y dijo, destruyan ese templo y en 3 días lo reconstruiré. Y ellos pensaron que hablaba del templo material. No, de su cuerpo. Por eso dijo, en 3 días lo reconstruiré, destruyanlo. Y cuando mataron a Cristo, a los 3 días resucitó y hablaba del templo de su cuerpo. ¿Con qué autoridad destruyan ese templo? Y quiso decirles, cuando resucite, sabrán quién soy. Por eso Cristo, la autoridad quiso decirles, porque soy Dios. Por eso hago esas cosas, porque es injusto. Y esa no es la voluntad de mi Padre Dios. Y mi Padre Dios no está de acuerdo en lo que están haciendo. Aunque vengan a ofrecerles sacrificios, no está bien los medios y los fines con que ustedes lo hacen. Por eso se molestó tanto con ellos. Porque era una avaricia, su actitud de robar y de engañar. Y Cristo Jesús viene precisamente a eso, para que desaparezcan todo ese tipo de animales. El único sacrificio será el de Cristo Jesús en el altar, el de Cristo Jesús en la cruz. Por eso vino Cristo y preparó Dios por medio de los profetas al pueblo de Israel, porque vendría su Hijo, la víctima perfecta, pura e intachable. Cristo, víctima, sacerdote y altar. Por eso cuando el sacerdote llega a misa, besa el altar como signo de que representa el altar el cuerpo místico de Cristo. Místico porque es un misterio. Cristo es el altar, Cristo es la víctima que se va a ofrecer un momento, Cristo es el sacerdote porque el sacerdote actúa
en la persona de Cristo. Por eso Cristo Jesús vino a enseñarnos que los animales ya no son sacrificio para Dios, que el único sacrificio es el mismo. Lo que dijo la primera lectura, la carta a los Hebreos. Cristo que se ofrece en el altar que en sacrificio para el perdón de los pecados de los hombres. Se inmola, se sacrifica, Él mismo se sacrifica y se entrega a Dios Padre para salvar a toda la humanidad del pecado y de la muerte. Por eso quiero que entendamos que un día los apóstoles le dijeron: mira, maestro, mira el templo, qué belleza, mira qué imponente belleza de templo. Sí. Y dijo Cristo: pero de eso no quedará piedra sobre piedra. Llegará un día en que todo será destruido. Pues en el año 70 habían pasado 30 y tantos años de que Cristo subió a los cielos, y un emperador de Roma llamado Nerón mandó destruir y quemar el templo, y se acabó todo. Se acabó todo y se destruyó. Ellos pensaron que el templo iba a ser para toda la vida. Se acabó todo. Altar y templo, todo se acabó. Para que ellos entendieran que el único altar era Cristo, que la víctima perfecta era Cristo, lo que se tenía que ofrecer. Es decir, por eso Cristo se entregó en sacrificio por amor a los hombres, para poder salvar al hombre del pecado y de la muerte. Ese es el sacrificio que Dios ofreció. ¿Sí? Esto es lo que debemos de entender. Por eso lo que escuchamos en el Evangelio es esto: la última cena. Dijo Cristo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Esto lo hizo el Jueves Santo. Y dijo que ya no lo volverá a celebrar hasta que venga el reino de Dios. Tomó una copa de vino, pero en el altar donde estaban, en la mesa donde estaban sentados, como toda cena judía, hasta el día de hoy, el Jueves Santo que celebran la cena judía, había hierbas amargas para poder recordar la amargura de 430 años que vivió el pueblo de Israel en Egipto siendo esclavo, la amargura de su esclavitud. Había pan sin levadura. ¿Por qué no tenía levadura? Porque cuando salieron de Egipto salieron tan a prisa que no se alcanzó a fermentar la masa, y tenían que recordarlo así. Había un cordero de 1 año, macho, sin defecto, no le sacaban vísceras, nada, enterito, así lo ponían, lo cuecían en el horno, lo sacaban y toda la familia se sentaba para poder comer. Pero fue una orden de Dios: dile al pueblo que por familias maten un corderito, macho de 1 año. La sangre del corderito marquen las jambas de las puertas, los dinteles de las puertas. A la medianoche pasará el ángel exterminador, la 10ª plaga. Si no hay sangre alrededor, entrará el ángel exterminador y matará a cada primogénito de la familia, al primero de cada familia. Y como todo el pueblo de Israel lo hizo, llegaron a las casas de los egipcios, no había eso, iban muriendo los primogénitos. Y esa sangre que era símbolo del cordero que se iba a inmolar siglos después, del cordero sin mancha, que sería Cristo. Y por él, todos los primogénitos, todos los hijos de Dios, todos seríamos rescatados y salvados de la muerte, del pecado y de la muerte. Por eso cuando llegaron a la mesa, los apóstoles vieron: ¿y el cordero? Hierbas amargas, aquí está el vino y aquí está el pan. ¿Y el cordero? ¿Dónde está? Nadie dijo nada, se sentaron. Cristo tomó una copa de vino para dar gracias por el rito que hacían todos los judíos, y dio gracias a Dios por liberación del pueblo, por haberlo hecho caminar al desierto, por llevarlo a la tierra prometida. Era la copa de vino, el vino era para eso. Pero si ustedes se fijaron, dice San Lucas, que después el mismo Cristo Jesús tomó un pan de la mesa, lo partió y dijo: coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Los apóstoles no entendieron nada, comieron el pan. ¿Y qué quiso decir con esto? Después tomó una copa de vino y dijo: beban, esta es mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que se derrama por ustedes para el perdón de los pecados. Y les dijo, hagan esto en memoria mía. Pero la memoria en el pueblo judío no es como nosotros lo entendemos, traer a la memoria, al recuerdo. No, 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 no. La palabra memoria en el pueblo de Israel significa hacerlo presente. Lo mismo que pasó en el Gólgota es lo mismo que hacemos en cada misa. Es lo mismo. Allá hubo derramamiento de sangre, se llama sacrificio cruento. Aquí no hay derramamiento de sangre en cada misa, se llama sacrificio incruento, pero es el mismo sacrificio. El mismo Dios que se vuelve a ofrecer en sacrificio a Dios Padre para calmar su ira por los pecados de los hombres. Por eso cuando dijo a los apóstoles, hagan esto en memoria mía, les dio el poder de consagrarlo, de hacerlo presente en la Eucaristía, el poder de ser sacerdotes. Por eso, el único que puede ofrecer sacrificios es, los apóstoles ofrecieron sacrificios, la misa. Ellos lo dejaron a sus sucesores, los obispos, y los obispos a los sacerdotes. Por eso hasta el día de hoy se sigue celebrando la Eucaristía. Nosotros participamos del ministerio sacerdotal de Cristo. Ustedes, de ese gran don que les dio por formar parte de esa realeza de Cristo, por ser hijos de Dios, todos llamados a ofrecer sacrificios a Dios. Toda nuestra vida siempre ofrecer en sacrificio a Dios. Y yo no como sacerdote ofrecer el sacrificio eucarístico como alimento para todos los hombres. Hoy yo solamente quiero decirles una cosa. Hoy pues que recordamos ese día en la que Cristo instituyó al sacerdote cuando dijo, hagan eso en memoria mía. En la que Cristo instituyó la Santísima Eucaristía cuando dijo, coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y dijo, beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se derrama por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Y allí fue cuando instituyó la Sagrada Eucaristía y fue cuando instituyó al sacerdote. Por eso hoy en esa fiesta es el día del sacerdote, el santo del sacerdote. El próximo jueves será la Santísima Eucaristía, el Corpus Christi, para adorar el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Y ante todo, el poder entender que Dios se quedó en medio de nosotros en la Sagrada Eucaristía. Pues que entendamos que sin sacerdotes no hay Eucaristía. Tiene que haber, si hay Eucaristía, hay sacerdotes. Si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Tiene que haber sacerdotes para que haya Eucaristía. En la Capilla Sixtina, en el Vaticano, existe una pintura y esa pintura parece un sacerdote ofreciendo la misa. El cuadro es único sacerdote, no hay otro ya. Se acerca el fin del mundo. Arriba del sacerdote hay 4 ángeles con trompetas, volteando hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Están esperando que termine el sacerdote de celebrar la misa. En cuanto el sacerdote termine de celebrar la misa, tocarán las trompetas y dice el autor que pintó, vendrá el juicio final. Y eso lo pintó para ver la importancia del sacrificio de la misa y la importancia del sacerdote. No se pueden tocar las trompetas hasta que termine el sacerdote la misa. Terminando la misa, tocarán las trompetas y vendrá el juicio final. Así se inspiró Miguel Ángel y lo pintó para poder decir eso. Esa es la finalidad, la importancia que tiene la Santísima Eucaristía, el sacrificio de Cristo, que es el mismo que se ofrece, el mismo Dios que se ofrece en cada misa a Dios Padre para el perdón de los pecados de los hombres. Por eso la misa tiene un valor infinito, por eso a misa debemos de venir con esa devoción, con esa entrega, porque todo padre de familia que escuche la misa con devoción, Dios bendice a sus hijos, tanto en lo espiritual como en lo material. Se bendicen 3 generaciones, los padres de familia, los hijos y los nietos. 3 generaciones se bendicen, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios derrama gracias y bendiciones sobre ellos por el padre de familia que escuche la misa con mucha devoción. Y si un padre de familia ama a sus hijos y a su familia, cuando venga a misa, escuche la misa con devoción. Y recuerde que para darle gracias a Dios es constantemente, no cuando me nazca, cuando tenga ganas, no. Es constantemente darle gracias a Dios en cada misa para que bendiga a mi familia. Me bendice a mí, me bendice a mis hijos, bendice a mis nietos. Son 3 generaciones las que se bendicen.
para que entendamos la grandeza de lo que es la Santa Misa, la grandeza de lo que es la Eucaristía y cómo Dios bendice y llena de gracias tanto en lo espiritual como en lo material. De veras, hagámoslo y démosle el valor que tiene, que merece el sacrificio eucarístico, la Santa Misa. Pónganse de pie.